Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 3 de febrero. Como siempre es un placer que usted nos pueda sintonizar siempre en el abordaje de esos temas importantes de nación. Y es que en esta ocasión nos vamos a centrar en la parte académica vista desde la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, porque consideramos que es fundamental estar actualizado no solo con lo que pasa en la realidad nacional, no solo con las perspectivas que se le pueda dar, no solo con los enfoques, no solo con esos criterios, sino también enfocarse en la realidad internacional y tratar de alguna manera relacionarla con los acontecimientos nacionales que nosotros vivimos en el día a día. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial, y es que precisamente estamos hablando de la representante de la cátedra, Sara Alfaro. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Muy buenas noches, es un gusto para mí una vez más estar acá con ustedes, pudiendo compartir algo tan importante como en este caso el quehacer de la Cátedra de Realidad Nacional e Internacional que nosotros llevamos a cabo en la Universidad del Salvador. Un verdadero placer, así que vamos entrando en materia con este primer punto. A ver, es la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, pero para ir calentando, muchos podrían preguntarse, bueno, ¿qué es o dónde está o cómo nace la iniciativa de una cátedra de este nivel? Por favor. Sí. En primer lugar, quizás retrocediendo un poco al pasado, comentarle que esta cátedra inicia ya por el 2009, por el interés de querer formar un pensamiento crítico en estudiantes y población en general. Bueno. Al ser una cátedra que se imparte de forma abierta, con un respaldo académico, desde la Rectoría de la Universidad del Salvador, como decir, tenemos la venia de las representaciones internas de la institución, sí. Y ese respaldo nos permite poder hacer convocatoria a nivel de estudiantes y los salvadoreños y salvadoreñas que deseen ir a aprender un poco más sobre la realidad nacional e internacional que se puede discutir ahí en el mejor espacio, que es la Universidad del Salvador, y procurando crear ese pensamiento crítico en nuestros compatriotas. Los salvadoreños deberían de formarse mucho más en estos temas para poder entender de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, estamos ahí esperándoles en la cátedra cada sábado. Ustedes en aquel momento en que tienen la iniciativa de fundar la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional, se dan cuenta que el país, al menos en aquel momento, se percibe una carencia de criterio, un miedo hacia el debate político, económico, social, un miedo hacia la diversidad de pensamientos. Sí. Sí, en aquel tiempo estábamos observando esa situación, ¿verdad? Pero en el actual, está un poco más crítico porque las personas, tienen miedo a abordar temas a nivel de forma así abierta, por miedo a, qué sé yo, al que dirán, a llevarle la contraria a un gobierno. Hay muchos factores que hoy en día hacen que las personas, a veces el desconocimiento de X temas, les hace retraer ese nivel de discusión que debería ser algo como un conocimiento general que las personas deberían de tener, porque estamos hablando de la historia, estamos hablando de una realidad actual de este país y lo que nos permita proyectarnos al futuro. Por eso esta cátedra se abre y hace convocatoria a diferentes áreas sociales. En la cátedra, hablando un poco de generalidades, le comento que tenemos asistentes ya inscritos desde las áreas como servidores públicos,
ex servidores, o sea, personas que fueron empleados de gobierno, hay sociedad civil, o sea, cualquier otra persona, jubilados, que deseen ir cada sábado a aprender algo nuevo, o a veces también llegan para poder darle como mayor peso a lo que ya saben, porque a veces sabemos algo, pero necesitamos como confirmarlo. Entonces se acercan y aprenden nuevos conocimientos sobre X temas, porque comentarle que vemos temas variados cada sábado. Y tenemos una metodología que permite que nuestros asistentes o inscritos puedan tener un aprendizaje bidireccional desde el facilitador a los participantes y poder hacer esa dinámica de poder conversar y no solo generar como un banco de conocimiento como nos ha enseñado la educación tradicional en este país. Algo que muchísimas veces se ve en ese país es que le dice: mire, usted no tiene por qué opinar de política, porque usted no come de política, porque si yo no trabajo, pues no como. Sí, evidentemente, si no trabajo, no come. Sí. Pero ese muchas veces se ha puesto como un impedimento para no opinar sobre temas políticos. Y no estamos hablando de una situación que se genere ahora, estamos hablando de situaciones que vienen desde hace décadas, que si no se habla de política en los gobiernos de Arena, en los gobiernos del FMLN, que si no se habla de política ahora, y todavía antes de la guerra, porque muchos piensan de que a partir de los 90 es la historia del país, cuando el país ha tenido más de 200 años. Sí. Se fomenta aquí ese pensamiento de que se debe de hablar de política sí o sí. Sí. En primer lugar, comentarle que en la cátedra nosotros promovemos una libertad de pensamiento. Ahí tenemos diferentes corrientes de pensamiento político entre los asistentes. La cátedra tiene su posicionamiento imparcial, porque con eso permitimos que las personas comprendan que la política no es algo. El problema es que acá en El Salvador vemos la política como algo negativo, algo malo. Las personas creen que usted no vive de política, que la política es sucia, que la política es corrupción, es sinónimo de corrupción, es sinónimo de gente sin vergüenza, porque nos han metido en la cabeza que todo el que se mete en política es todo eso en resumen. Y no es así. La política es un instrumento importante que le permite a los pueblos poder organizarse incluso. La política partidaria es una cosa. La política partidaria es una cosa, pero la política en sí es algo que a usted le permite incluso poder llevar relaciones positivas entre organizaciones o organizar incluso. Agregando a eso, bueno, le dejo terminar la idea. Incluso nosotros en la cátedra ponemos el ejemplo que todos ejercemos la política en algún momento desde nuestros hogares a la comunidad y de la comunidad a un país. ¿Por qué? Porque esta es la que nos permite realizar negociaciones entre nosotros. Usted cuando quiere, por ejemplo, los jóvenes cuando quieren, ese es el ejemplo más sencillo que ponemos cuando discutimos este punto. Cuando los hijos quieren un permiso para salir a un paseo, ya sea de donde estudian o con los amigos. Se tiene que acercar a la persona de más poder en el hogar. Tiene que acercarse a la persona con más poder, y esos son los padres. Y primero, ¿qué va a obtener de esa persona? Ya sea el permiso, el financiamiento y algunos acuerdos. Ahí empieza el joven a hacer la política, a ejercerla, para poder lograr ese objetivo. Entonces, eso es hacer política. Y así, bueno, otros ejemplos. Algo también es que muchos confunden, y creo que usted me despejará la idea o la duda, muchos confunden ser apolítico con ser apartidario. Pero alguien me dijo una vez, es que no se puede ser apolítico. Usted querrá decir que es apartidario porque no le cae bien ninguno de los partidos políticos, pero ese mismo pensamiento, esa misma expresión de decir que no le cae bien ningún partido político, es política en sí misma. Entonces, se comparte la idea de que ser apartidario se confunde con ser apolítico o viceversa.
Sí, sí, porque apartidario sería no centrarnos en una sola corriente de pensamiento partidario, porque Sí. incluso Todo podríamos lo hablar limitan al partido corrientes de político. pensamiento de izquierda o derecha, o centro derecha o izquierda. Ahora hay colores grises, pero Sí. antes era o sos blanco o sos negro, pero igual, ¿verdad? Ser apartidario es una cosa, no tener una bandera específica de un partido político, pero sí apolítico es esa gente que cree que no metiéndose en esos temas se aleja de lo apartidario, ¿verdad? Y sería apartidario. Y no, las personas deberían entender que nadie puede decir que es apolítico, porque la política siempre la va a ejercer en algún momento, va a tener su pensamiento, ya sea más hacia un pensamiento de derecha o de izquierda, pero eso no le tiene que mantener como alejado de esa realidad política que hay partidaria. Siempre va a tener que en algún momento tomar la decisión hacia qué lado ir. Eso es innegable, o solo que sea del grupo de personas que el día en que se toca ese tema de elecciones políticas no vaya ni a votar, pero aún así está ejerciendo un poder político ahí, porque es del grupo de salvadoreños que decidan quedarse en casa. O sea, es siempre el ejercicio de una posición política. O gobierna o lo gobierna. O lo gobiernan, así es. Entonces no podemos decir que no vivimos de la política, cuando en algún momento nos toca hacer uso de ella para tomar decisiones personales o incluso familiares. Desde luego. Con esto nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos abordando el trabajo que realiza la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional. Y es que en ese sentido se crea en la Universidad de El Salvador en el año 2009, porque hay una visión de que la gente pierde el miedo a hablar de política, de que la gente pierde el miedo a exponer sus puntos, a presentar la manera en la que piensa y de una manera diplomática también, para que se puedan tolerar los diferentes puntos de vista. Entre los temas que se tocan hay temas políticos, económicos, sociales, medio ambiente, pero también se tiene la idea de que, mire, pero es que si es en la Universidad de El Salvador, entonces tiene un pensamiento marxista-leninista, ultraizquierdista, y es que muchos tienen la Universidad de El Salvador como una universidad extremista de izquierda. Sí. Pero algo que ya nos está comentando Sara Alfaro, representante de la cátedra, es que aquí se tocan los diferentes puntos de vista, los diferentes pensamientos. Y es que también algo que se dice ser cátedra, una iniciativa que se dice ser cátedra, necesita esta variedad de pensamientos. ¿Se han topado con gente, Sara, que de repente piensa de que solo va a haber puntos de izquierda? Sí, claro. Es normal, porque acuérdense que la Universidad de El Salvador por décadas ha venido siendo bombardeada, intentando botarle el perfil de una universidad que forma pensamiento crítico en su ciudadanía, en sus profesionales. Yo, en mi recorrer como profesional en las instituciones públicas, como empleada o incluso en las privadas, yo sé identificar cuando un profesional salió de esa universidad, porque son personas que discuten, que preguntan, que cuestionan al jefe, que sin temor alguno opinan sobre su valoración propia de lo que se está haciendo en un lugar.
Y así debería de ser el ciudadano con pensamiento crítico. Y eso no te hace ser de izquierda, te hace ser o de derecha, te hace ser una persona independiente, con autonomía, con identidad, con muchos valores positivos que te van a poder permitir ser un buen profesional, un buen ciudadano, y te va a dar otro tipo de incluso capacidades, y no solo el típico salvadoreño, y para variar profesional, que sabiendo y conociendo las leyes, lo que hacen algunos hoy en día es solo seguir a pie de la letra órdenes que al final le pueden acarrear consecuencias a usted como funcionario o como empleado, porque puede ser de la empresa privada, sí, claro, incluso. Entonces, sí, eso es lo que se procura, crear mentes críticas, personas independientes, con la capacidad de dirigirse con autonomía. Desde luego, y es altamente fundamental. Y entiendo también que ustedes tienen una metodología propia. ¿En qué consiste? ¿De qué manera van desarrollando cada unidad, cada cátedra, cada curso, cada tema? Bueno, en cuanto a metodologías, comentarle que tenemos metodologías pedagógicas, andragógicas. Vemos la andragogía porque tenemos adultos mayores y hay que tomar en cuenta las formas de aprendizaje de esta población. Tenemos gente pensionada porque recordemos que la cátedra nace de la mesa de trabajo por las pensiones dignas. Empezamos desde ahí hablando del tema de pensiones, pero luego se hacen las gestiones para que se abra en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Humanidades, ese espacio con respaldo de las jefaturas, ¿verdad? Y podamos trabajar con gente de diferentes edades. Entonces las metodologías son prácticas participativas, lúdicas en algún momento, y se desarrolla con un ponente en cada jornada, un ponente diferente, traído de las áreas de mejor, como decir, de la mejor representatividad. Si es economía, pues buscamos a un economista que venga a hablarnos a la cátedra con datos reales, específicos, no solo una exposición con mucha verborrea y sin mayor dato claro. Sin mayor sustento. Sin sustento, así es. Es decir, ustedes en cada tema se aseguran de traer a alguien que sea especialista en el tema. Es decir, no solo opiniones, sino que pueda demostrar la realidad a través de los datos. Sí, incluso nosotros tenemos un eslogan en la cátedra y nuestros alumnos lo sabrán, que es el dato mata relato, y eso procuramos. Y sabes, muy bonito ver cuando hablamos de temas de medio ambiente o de seguridad alimentaria, como hablamos de realidad nacional, sí, claro, se imagina todo lo que podemos desarrollar cada sábado ahí, y la gente anotando, porque hay datos que no te llegan en la televisión, en los medios escritos, porque son datos, más ahora que tenemos mucha información en reserva, solo se consiguen con los especialistas, porque ellos tienen los filtros, tienen la forma de poder conseguir esa información que no a todos los salvadoreños nos está llegando, como antes se permitía con más facilidad. Algo que me llamó la atención es que parte de esta metodología entiendo que es abordar el sector histórico o sí, la parte histórica con respecto a que se ha perdido muchísimo desde la línea que siempre hablamos de que la historia reciente de El Salvador parte de los 90 y antes de los 90 entonces no había nada. A ver, olvidamos cómo fue el conflicto armado, de qué se trató, los objetivos que tenía un bando y el otro, y muchísimo antes de la llegada de los gobiernos militares. Muchos dicen, sí, un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, pero un pueblo que sepa su historia, pero no entiende el punto de esa historia, también está condenado a repetirla. Es fundamental para ustedes recordar la historia de este país. Sí, claro. Incluso cada invitado lleva la orientación de iniciar con el tema desde, si es de una ley que va a llegar a hablar, pues que nos hable en qué año se pudo discutir esa ley, cuándo se aprobó,
cuáles son sus logros. Entonces siempre todos los invitados saben que tienen que empezar a hablar desde la información de inicio de lo que va a compartir con nosotros. Incluso hace poco hemos tenido el abordaje por el aniversario de los acuerdos de paz y se habló desde dónde inició la guerra. No inició desde el conflicto civil allá por los 80, no, se habla incluso de la masacre del 32. O sea, imagínate, 3, 4, 5 generaciones atrás. Y todo eso le ayuda a las personas a comprender por qué han sucedido tantos conflictos sociales en este país. Si hemos tenido una cadena de irregularidades en la sociedad que han venido marcando cada generación. Entonces, tratamos siempre partir de hechos históricos. Luego a la actualidad y vamos aterrizando con la gente invitada desde lo más lejano a lo actual. Y entonces eso abre mucho las mentes y sobre todo que entre las metodologías está esa dinámica de poder discutirlo al final de la jornada, o incluso hay espacios que si el ponente lo permite, las personas le preguntan por qué y eso cómo fue. Explíqueme, porque yo pensaba esto y ahora usted dice esto. Entonces tenemos eso, es bueno, la verdad que es bueno, es un diálogo muy bonito que se tiene entre ponentes y los inscritos a la cátedra. Algo que también me llama muchísimo la atención es la parte de cuestionar y cuestionar. A ver, en muchos programas lo he mencionado, pero mucho se piensa en este país que nunca nadie ha cuestionado nada. A ver, durante todo el siglo pasado se vivió cuestionando. Y si usted cuestionaba a los gobiernos, lo tildaban de comunista o del otro bando. Que ya para la década de los 90, cuando usted cuestionaba, entonces usted es guerrillero si usted me cuestiona. Que para la llegada de la izquierda al poder, entonces usted me cuestiona, usted es arenero, usted es resentido. Que para la llegada del partido Ciano, entonces si usted cuestiona, entonces usted es de los mismos de siempre, usted es del 3%. Es decir, siempre se ha cuestionado y siempre se le termina vendiendo a la gente que antes nunca se cuestionaba. Pero entiendo que lo que ahí se está enseñando es que precisamente las cosas de una u otra manera fueron cambiando porque en cada año, en cada década, siempre hubo gente que vio lo que estaba mal y siempre se pronunció y muchos pagaron con su vida. Sí. Imagínate cómo se pone cada jornada. Si en este grupo tenemos líderes sociales, sindicalistas, tenemos docentes jubilados de diferentes áreas, ya sea de sociales, de literatura. Hay líderes ahí comunitarios inscritos. Entonces estas jornadas se ponen bastante bonitas porque es eso, es aprender no solo del ponente, sino incluso de las diferentes experiencias vividas o vivencias de los invitados o los inscritos. Y si hay juventud, se pone más bueno todavía, porque imagínate tener que estar comparando entre el conocimiento de los adultos y la forma de visualizar las cosas de los jóvenes. Hay un choque de generaciones. Hay un choque de generaciones, pero ahí van todos aprendiendo, porque el joven de repente se concentra en la forma de vivir y ver las cosas del hoy, pero para poder entender el hoy tienen que comprender el pasado. Y ahí vamos como compartiendo entre diferentes generaciones y realidades, porque la realidad de los jóvenes del pasado no es la misma de los jóvenes de hoy. Ellos luchan con otros tipos de barreras a los que nosotros o mis antecesores lucharon en ese proceso del proceso de aprendizaje. Con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos en Criterios. Hablando de la variedad de temas que tiene la cátedra permanente, podemos pensar
cualquier persona es bienvenida a la cátedra. ¿Cómo escogen a los ponentes? ¿Debe de tener algún requisito este ponente o usted debe tener algún requisito para poder acceder a esta cátedra, por favor? Sí, iniciemos hablando de los requisitos para los que se quieran inscribir. Comentarte que el sábado anterior, recién pasado, hemos inaugurado la Cátedra 2026. Esta sería nuestra segunda promoción. ¿Cuánto tiempo dura? Dura de 8 de la mañana a 11:30, pero como se pone buena cada jornada, termina a las 12. ¿Y en meses? ¿Perdón? ¿Y en meses? En meses estamos, este año hemos iniciado en enero y va a finalizar en junio. Son los 6 meses. ¿Es una vez al año? Son 2 ciclos, ciclo 1 y ciclo 2. Sí, sí, Ahorita estamos iniciando ciclo 1 2026, de 8 a 11:30. Y las personas que quieren todavía pueden ingresar, pueden llegar este sábado que viene, inscribirse. Tenemos el llenado de una carta de compromiso donde la persona lo lee y ve los compromisos a adquirir como un joven o adulto inscrito, mayor de edad, puede tener algún estudio como mínimo 9º grado, pero la mayoría son bachilleres o con conocimientos ya de educación superior, ya universitario, algunos tienen ya los posgrados. O sea, tenemos de todo. No está cerrado no tenemos cerrado el ingreso, simple y sencillamente que cumplan con los requisitos que tiene esa carta de compromiso. Es totalmente gratuita, muchos creen que tienen que pagar algo, no. Es solo que usted tenga la disposición de poder alimentar su conocimiento más sobre temas de país. Y los jóvenes que están inscritos en carreras como sociología, periodismo o cualquier carrera de humanidades, se ve beneficiado porque es como un respaldo a su formación académica. Le sirve como un respaldo a los aprendizajes que lleva alguna materia de las que necesita cursar como ya preparaciones de profesional dentro de la Universidad del Salvador. Y creo que ahí también meteré mis manos al fuego por mi carrera, Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales, claro. Tiene que hablar, a ver, para poder también hablar de temas internacionales, tienen que conocer cómo se desenvuelve su país, cómo son los temas de su país para poderlos exponer, comparar y analizar con la realidad internacional también. Sí, y sobre todo que acá en la cátedra tenemos la facilidad de generar un ambiente muy de confianza, que la persona aprende en este proceso de aprendizaje a poder expresarse de una manera muy abierta, sin temores, como cuando tenemos la formación a un presentador, que hay que llevarle incluso en el camino de la oratoria, enseñarle a cómo discutir un tema. Y muchos iniciaron hasta con un poquito de pena para hablar de X tema, pero ya ahí se da cuenta que no, mientras usted tiene el conocimiento, solo le falta mejorar la habilidad de poderlo expresar. Claro. Ahora, hay que hablar de los requisitos de los ponentes. Los ponentes, mire, de cada tema, por ejemplo, si vamos a hablar de medio ambiente, hacemos una lista. Nosotros, los que somos los organizadores de esta cátedra, una lista de los posibles ponentes. Y empezamos a ver cuál nos reúne más como las características que buscamos, que sea un ponente que no esté casado con una ideología directa, ya sea política, porque es lo que hablamos. Podemos caer en el error de que la gente diga, ahí en la cátedra solo cosas de tal corriente política enseñan. No. Sí. Incluso el otro día queríamos discutir el quehacer legislativo y se invitó a todos los exponentes que tenemos en la Asamblea Legislativa y se invitó a cada fracción, que ahora llaman bancada, pero en realidad es fracción, porque el RIAL de la Asamblea Legislativa, que es el reglamento interno, no tiene modificado eso, son las fracciones partidarias. Se invitaron a cada fracción, pero lamentablemente no se tuvo
como el acompañamiento, parece que es en la Universidad del Salvador y tenemos que cargar con ese tabú, que se cree que ahí solo guerrilleros han estudiado o estudian, ¿verdad? O sea, es una cosa bien ilógica, es nuestra Universidad del Salvador, la única nacional que hay. En esa ocasión solo llegó la representante del partido Vamos y se disculparon los representantes del partido de derecha, ¿verdad, Arena? Porque tenían otros compromisos, pero por lo menos se disculparon, me explico. Hubo una atención a la petición y los demás no llegaron. Entonces nosotros vamos siempre en cada temática a buscar los mejores exponentes, el mejor representante. Y cuando ya vemos que esta persona va a lograr despertar el conocimiento crítico que quiero en mis alumnos o asistentes, entonces decidimos, esta persona sí. Algo que me llama la atención es que ustedes invitan a representantes de todas las fracciones para que después no digan, mire, es que ustedes solo invitan a esto porque solo estos llegan. Pues sí, pero si solo ellos aceptan y los demás están renuentes a hacerse un lado, a no ser partícipes de algo para lo que tienen las puertas abiertas, pues ¿de qué otra manera se puede hacer? Pues nosotros somos respetuosos también incluso de eso, no obligamos a nadie. Obligar. No, aparte que es gratuita. Pero hay que aclarar a la gente también, no es que no los inviten, es que la invitación siempre es rechazada. Siempre se hace y si la persona acepta esa invitación, nosotros felices, pero si no lo hace, igual lo hacemos saber a nuestros alumnos. Para ser transparentes en el proceso, ¿verdad? Y que entiendan que no siempre se va a lograr ese objetivo esperado, porque no todo depende de nosotros como organizadores, sino que también de nuestros ponentes. Sí, comentarle también sobre la forma en que se desarrolla la jornada. A media mañana tenemos un receso, y es un receso incluso cultural, porque promovemos la cultura dentro de nuestro área de formación. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Tenemos invitados tocan música o de repente promoviendo el arte de la música, el arte de la poesía, de repente hay algún ponente para que nos lea algunos poemas, ya sean con contenido social. ¿Como para romper el hielo al inicio? No, es a mediados. Perdón, a mediados. Es a mediados de la jornada, para bajarle un poco a lo intenso o no que se haya puesto el momento. Se toma su cafecito, su pan, todo gestionado desde nosotros mismos, o sea, de los asistentes. Que al final de cada jornada, incluso comentarte que se hace una donación de los asistentes módica, según lo que la persona quiera, como cuando te pasan en la iglesia la ofrenda, ¿verdad? Que cada quien da lo que puede, voluntario y lo que pueda. Y así es que nosotros cada sábado podemos gestionar o podemos suplir esa necesidad del cafecito, el pan y cualquier otra cosita que se necesite utilizar como material didáctico, para que se conozca que la Universidad del Salvador no cuenta con ese financiamiento con nosotros. Pero, sin embargo, nosotros sí le podemos buscar la forma de seguir supliendo alguna necesidad que se dé durante el desarrollo de cada jornada. Ok, yo creo que con esto ya nos ha quedado más claro cuál es la metodología, el mecanismo bajo el cual funciona la cátedra, la calidad de los ponentes, que ustedes realizan un temario específico para saber si esta persona, para saber si esta persona los puede desarrollar, o hay algo que, bueno, porque podría pasar, de que tal vez algún ponente les ha dicho, mire, este tema es como muy delicado, tal vez tal vez lo podemos dejar para después o lo podemos tocar de otra manera. Nunca nos ha pasado. De verdad que eso sí nos ha gustado porque justo hemos encontrado personas que no tienen miedo de defender su punto de vista. Son personas que su conocimiento lo respetan, no se coartan y lo abordan tal cual es, siempre, siempre. Al final de cada jornada se hace la discusión que te decía y se deja incluso una tarea que es presentar un pequeño resumen el siguiente sábado de lo que se habló en esa jornada. Es una tarea, porque nosotros queremos que, como estamos formando liderazgos comunitarios también, entonces estas personas el día de mañana van a poder replicar ese ejercicio a nivel comunitario. Tenemos un respaldo de una revista incluso, no sé si ya ha escuchado usted hablar de la revista, se llama Aves. Esta revista alternativa es digital y
le sirve de respaldo a nuestros alumnos, que a fin de mes en esa revista van todos los ponentes y todo el tema desarrollado. Puede ser de 15 páginas, 20, depende cuánto se haya extendido el ponente. Entonces sale el ponente y de lo que habló cada sábado. Entonces se pone bonito y la persona tiene ese respaldo de aprendizaje para continuar ya en casa. Muy buena dinámica pedagógica. Y con eso nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, que ya regresamos rápidamente en Criterios. Y es que en la cátedra no solo se hablan temas de carácter nacional, sino temas internacionales, pero es que siempre se mete el tabú de que, mire, pero es que se habla de temas internacionales. En la Universidad de El Salvador van a hablar a favor de Cuba, a favor de Venezuela, a favor de Nicaragua. Son tabú. Cuando algo que se nos está diciendo es que aquí la mente se abre para los diversos pensamientos, para las diversas ideologías, izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, otro tipo de pensamientos, no solo actuales, sino los que han sido históricos a nivel internacional. ¿De qué manera se aborda esta parte internacional? En los temas internacionales, normalmente lo que buscamos es encontrar ese conocimiento de primera mano de personas que sean de ese lugar. ¿Vale? Por ejemplo, si vamos a hablar un poco de cómo incide el manejo del dólar, por ejemplo, en El Salvador, cómo es eso, cómo las políticas de Norteamérica o Estados Unidos se ven como involucradas en el Salvador, nosotros lo que podríamos hacer es ir a la embajada de Estados Unidos, que me envíen a una persona que pueda abordar esos temas, que me envíen al embajador. Miren, se ve increíble, ¿verdad?, que pueda pasar, pero lo hemos logrado ya en 2 oportunidades. Por ejemplo, estuvimos en las jornadas del año pasado, la primera promoción que se graduó en diciembre. En esta ocasión, cuando hablamos de cómo los imperios han logrado salir del subdesarrollo y convertirse en grandes potencias, empezamos hablando en el caso de China. Sí. Cómo China ahora es quien es, qué proceso siguió, cuáles fueron sus pilares que se desarrollaron para poder llegar a donde están. Pues invitamos al embajador de China y fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora. E incluso comentarles que ese espacio sirve para que vengan instituciones como invitadas y puedan hacer alguna petición. En este caso, ese día se tuvo al embajador, él nos dio una ponencia magistral sobre cómo China ha podido salir del subdesarrollo y ahora ser una gran potencia. Él dio su ponencia, pero a la hora de las preguntas, empezaron las preguntas ya relacionadas a qué pasa con El Salvador. No nos llegó solo a decir lo bonito de China, ¿verdad?, sino que ahora qué pasa con El Salvador, qué pasa con China y sus proyectos en El Salvador de donación. Y salió el tema del Espino. Imagínate cómo fue que la cátedra pudo servir para que la sociedad civil tuviera un espacio de expresión en un tema tan delicado que es ese, cómo se están manejando los recursos naturales en nuestro país, involucrado China. Ahora incluso hay una actividad en la embajada, que te hago el comercial, donde se está invitando a la población cercana, afectada, que en realidad es todo un país, para que vaya a pedirle al embajador que haga efectiva esa carta que se le entregó ese día, porque la sociedad civil se acercó y le presentó una carta. Hemos tenido también como invitado al máximo representante de Rusia, para hablar un poco también sobre su país y cómo las relaciones de estos países influyen en nuestros pequeños Salvador. Así que eso es, hablar de la realidad de Salvador
de la mano con otras entidades internacionales y cómo lo que pasa allá de una u otra manera nos afecta a nosotros los salvadoreños desde las decisiones de países externos. Algo que me gusta muchísimo es que cuando se menciona que luego los estudiantes o la sociedad civil en general comienza a preguntar, se ve bastante en la transparencia, porque no es que alguien llegue y le diga, mire, usted solo puede preguntar esto y de este tipo de preguntas no le puede hacer, porque estamos hablando de que un tema tan delicado como el espino, sabiendo que tendrá cooperación china, bueno, es interesante saber de qué manera va a responder el embajador. Lo mismo que, por ejemplo, yo le podría preguntar, mire, es cooperación no reembolsable todos estos proyectos que están realizando, ok, no reembolsable en cuanto a plata, pero algo quiere a cambio también, porque ninguna potencia se levanta un día y dice, mire, me sobran 26 millones, quiere que le haga este proyecto. Necesita tener influencia en la región de una u otra manera. Entonces, las preguntas incómodas son bienvenidas también. Todas esas incómodas preguntas para el que no sabe cómo responderlas. Todas esas preguntas se hicieron. Eso ni lo dude usted, que todo eso pasó. Y todo se hace sin un guión previo. La gente espontáneamente pregunta. Como debe de ser. Con el método de anote su pregunta, porque después venimos a ese espacio de preguntas. O sea, es muy bonito, la verdad que todos los que tenemos no se han arrepentido de haberse inscrito, todos los alumnos están satisfechos e incluso tenemos capacidad de seguir sumando más en esta otra jornada que esperamos iniciar este sábado, ¿verdad? ¿Es 100% presencial? Es 100% presencial cada sábado. Y lo que se hace a nivel desde casa podría ser la tarea. No, claro. Es lo único, lo usual. Tenemos un grupo de chat donde estamos también comentando a diario sobre algún interrogante que tengan sobre un tema específico propiamente académico. ¿Qué ocurrió, hablando en la parte internacional, qué ocurrió con los temas con los que iniciamos el año, pero esta vez siempre a nivel internacional? Ya se sabe, Estados Unidos, Venezuela. Esos temas, yo sé que acaba de empezar, ¿no? Pero imagino que con los estudiantes del año pasado siempre siguen en contacto, imagino que siempre escriben. Sí. ¿Han comenzado a tocar esos temas? Sí, fíjate que se me escapaba entre la metodología comentarle que una media hora antes de iniciar se le dedica a la realidad nacional de la semana. Y se inicia con la pregunta, hechos de la semana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la semana? Y empiezan a levantar la mano y entonces cada quien comparte. Ese tema es de los primeros que salió. En la primera jornada sale eso. La reacción de Estados Unidos en la intromisión a Venezuela, de repente Ucrania, que de repente se pasaba para... ¿cuál era el otro país? Rusia. Rusia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo iniciamos el año con los bombardeos, con persecuciones políticas? Y así la gente te pregunta o te comparte y entonces entramos en un diálogo bien fluido sobre la realidad nacional de la semana, hechos de la semana. Y tiene que estar pendiente la gente y entonces les enseñamos a pensar, ok, vio esa noticia, pero le preguntamos, atrás de esa noticia, ¿qué cree que hay? Algunos dicen, no, es que es una cortina de humo, porque en realidad hay algo más grave que está pasando, está pasando tal cosa, y eso no es tan importante como lo otro, dicen. Entonces llegamos a ese nivel de discusión, que hay cosas que cada semana, un boom, una noticia nacional de que nos distrae, cuando están pasando otras cosas más delicadas, como por ejemplo el mal uso de los fondos de la AFP, o otras peticiones del Banco Interamericano o el Fondo Interamericano. Es algo sumamente completo para aquellas personas que dicen que únicamente se centra en política. Evidentemente, al inicio se hace ese espacio de preguntas. Es sumamente importante. Incluso veo por acá que la primera cátedra, o más bien la primera sesión, fue sobre... Bueno, no, pero uno de los primeros temas que tocaron este año fue sobre seguridad, justicia y también democracia y derechos humanos. Sí, por eso se ha partido con ese tema, porque veníamos hablando de, entonces, ¿son reales o no los acuerdos de paz? Porque nos centramos en esa historia. ¿Quiénes fueron las instituciones que se resultaron de ese acuerdo? PNC, PDDH, algunas ISDEMU. Entonces estamos valorando, incluso los invitados de cada institución
llegaron a eso, a hablarnos de cuáles han sido los logros, los retos, los fracasos que se han tenido en esas instituciones. Y de eso se trataba, como sopesar de la importancia que tienen en sí los acuerdos de paz para un país como el nuestro, que viene levantándose de una posguerra. Es importante ese punto que presenta, porque, a ver, en los últimos años hemos tenido dos visiones. La primera, de que los acuerdos de paz fueron perfectos, pero no lo fueron. Y la segunda es que los acuerdos de paz no sirvieron para absolutamente nada, a pesar de las instituciones que nacieron de ahí. Entonces, algo que me gusta es que usted menciona, bueno, cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron, cuáles fueron los acuerdos que funcionaron y cuáles fueron los acuerdos que no funcionaron o que al final se terminaron dejando de lado, que son los que la población ahora reclama. Entonces, tratan de darle una doble perspectiva. Esa fue la dinámica, que la gente valore lo que se creó, lo que se tuvo por cierto tiempo y lo que ahora no se tiene, porque ahora tenemos una PDH que, discúlpenme, pero desde el momento en que no se pronuncia por el número de muertes que lleva, porque esas son las cosas que discutimos con claro, importantísimo. Lleva el socorro jurídico en sus registros. O sea, es una cifra alarmante, pero no se ha dicho nada. E incluso a nivel internacional se dice que no pasa nada. Acá se respetan los derechos humanos de los salvadoreños y de la población salvadoreña. Entonces, pregúntese, ¿será cierto? ¿A dónde está esa institución creada de los acuerdos de paz? Es que miren, nosotros los salvadoreños tenemos incluso las mejores leyes, la mejor constitución. El detalle es que no se ha aplicado como se debería. No se le ha dado seguimiento a lo que se crea. Como por ejemplo estas instituciones que perdieron el rumbo algunas, y lo que se trata es de no eliminarlas, sino que perfeccionar ese trabajo. De eso se trata, no eliminarlas, porque es peor no tener nada como estamos hoy en día. Mira cómo está sufriendo la PNC como institución creada para servir y proteger a El Salvador o a nosotros como ciudadanos. Bueno, con esta visión nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, volvemos en breve. Finalmente, si usted quiere pertenecer a lo que es la cátedra, ¿qué es lo que usted debe tener? ¿Con qué debe cumplir? Incluso podríamos hablar, ¿hay un límite de edad? Por favor. Sí. Bueno, los requisitos para que se me inscriban nuevos aspirantes, ¿verdad? Sería mayores de edad, que tengan conocimientos previos, y si son líderes comunitarios, mucho que mejor, porque entonces ahí vamos a tener un diálogo más fluido. Acérquense este sábado al edificio Dagoberto Marroquín, que está por la entrada de ANDA, para que no se pierdan a los salvadoreños, ¿verdad? Entran por la pasarela que está de ANDA, siguen recto, y van a encontrar el segundo edificio blanco en el segundo nivel. Ahí estamos desarrollando la cátedra de 8 prácticamente a 12, porque como les explico siempre se extiende un poquito, y llenan su forma de carta compromiso, ya está ahí el formato, y ya quedan inscritos sin pagar nada, simple y sencillamente cumplir con el horario y las tareas, que es hacer un resumen de cada jornada. Pregunta. Usted mencionó que ya iniciaron, ¿no? Ya iniciamos con la inauguración. Todavía se puede porque hemos hecho la inauguración y el encuadre, digamos, como se dice en lo académico, hacemos como el encuadre de cómo va a estar los 6 meses, para que la gente que asiste se motive un poco más y se comprometa a no faltar, y si se da que faltan, me piden permiso a mí, porque yo soy la que llevo la asistencia. Importantísimo. También algo que estoy viendo es la clausura que se hizo el 13 de diciembre, y veo bastantes personas que ya pasan de los 50 o hasta de los 60 años, me atrevería a decir,
Y esto para que usted no vaya a andar con pena. Mire, pero es que yo ya soy mayor, siento que no puedo acceder a ese tipo de cursos. Pero aquí estamos viendo que sí. Sí. No hay límites. El detalle es que usted quiera aprender algo y tenga algo que dialogar incluso desde sus conocimientos, como te contaba que hemos tenido exfuncionarios de diferentes administraciones, ya sea de derecha o izquierda que se ha tenido. Hemos tenido ahí personas que han estado trabajando en puestos importantes y nos comparten sus experiencias desde su aporte a este país como funcionarios públicos. Y hay gente también, representantes sindicales, que saben mucho sobre algunos temas, y personal de salud, movimientos sociales y así. Sí, que de alguna manera han moldeado la realidad de este país o también han tenido alguna incidencia en la realidad internacional. Con esto hemos llegado al final. Sara Alfaro, ha sido un verdadero placer haber dialogado esta noche sobre todo lo que hace la Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional. Les deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Y también ahí está la invitación para que usted pueda ser partícipe y también pueda llevar sus conocimientos o como yo digo, puede llevar sus criterios sobre un punto u otro. Así que le esperamos próximamente otra vez. No, gracias a ustedes por permitirnos llegar a este espacio y a su gente y podernos dirigir a los salvadoreños y salvadoreñas y hacerles la invitación a que se sumen, que la Universidad de El Salvador sigue creando y formando pensamiento crítico a través de estos espacios como la Cátedra de Realidad Nacional e Internacional. Así que los esperamos este sábado que viene y puedan inscribirse los que estén interesados. Y si usted no puede por A o B motivo inscribirse porque no tiene todos los sábados libres, pues igual está invitado. Usted esté pendiente de nuestra página en Facebook y pueda estar usted pendiente de las temáticas y asistir a la temática que a usted le interese. En el edificio de Dagoberto Marroquín es que uno se tiene que inscribir. Sí. Okay. Y quedarse ahí ya de una vez el próximo Y recuerde, sábado. Es gratuito, ¿verdad? Es gratuito, a pesar que le están cobrando algo más. Lo que usted se lleva es el conocimiento y la capacidad de poder dialogar sobre temas de realidad nacional e internacional con datos reales, no con un guión difuso o creado para manipular masas. Bueno, ahí está la más cordial invitación, así que amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.